tardes. Vamos a comenzar con la siguiente mesa, en la que contamos con la participación de tres excelentes profesionales de reconocido prestigio, además, dentro del ámbito internacional en sus respectivas disciplinas. Y la mesa en cuestión va a abordar aspectos relacionados con la innovación en las artes como herramienta de las enseñanzas generales. Evidentemente, hemos estado antes presentes en la mesa redonda que ha tenido lugar, muy interesante, en la que se han abordado diversos aspectos, pues sin ninguna duda muy sugerentes, que pues, de una u otra manera será inevitable que volvamos a tocar porque son esenciales. Ha sido una mesa muy completa y efectivamente bueno, pues es esencial el desarrollo del individuo. De esto nos va a hablar Alda, seguramente, la creatividad o el acercamiento al arte, porque despierta la sensibilidad del individuo y porque ayuda a su formación integral. Es muy difícil pensar que un ciudadano puede ser un ciudadano completo, un ciudadano pleno, sin desarrollar esa sensibilidad, esa creatividad que solamente se puede desarrollar si tiene acercamiento al arte, y para ello pues los profesores desempeñan un papel fundamental. El arte, además, creo que tiene una serie de componentes que bueno, pues, aporta una serie de valores que actualmente no son precisamente muy destacados entre la juventud, como el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, ¿no? el deseo de perfeccionamiento de la obra bien hecha, ¿no? Incluso el compañerismo, etcétera, y cuestiones que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Con el alimento del espíritu, insisto, y bueno, pues para que el niño los desarrolle, evidentemente es importante la formación. Van a presentarse a partir de ahora, o a partir de este momento, mis compañeras, y luego entramos en materia. De izquierda a derecha. Sí, soy Nilda Pineda. Realizo proyectos de danza en la escuela. Desde jovencita, desde mi formación académica, tuve la suerte de iniciar mi carrera pedagógica dentro de proyectos donde se integraban las diferentes áreas del arte: la plástica, la música, la expresión corporal y la literatura. Entonces, el enfoque que yo desarrollo en todos mis proyectos tiene que ver de cómo podemos acercar el arte al aula, para que el aula se desarrolle las actividades de una manera dinámica, de una manera creativa, y en donde se aborden esos aspectos que estamos mencionando sobre la parte de valores y la parte del desarrollo emocional en el aula. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurora La Rosa, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en el grado de Ciencias del Deporte y también pertenezco al grupo de innovación docente en Artef de esta misma universidad. Me gustaría comenzar dando las gracias a todo el grupo de Ares Innova de la Universidad Rey Juan Carlos por organizar este maravilloso congreso, que creo que hace tanto bien para las enseñanzas artísticas en general y muy particularmente también para la educación en general. Y especialmente dar las gracias a la doctora Patricia Bonim y a la doctora Gael Lebeder, las directoras del congreso, por contar conmigo para esta mesa de hoy. Gracias. Buenas tardes, yo soy Leticia Flores, soy profesora de los grados de maestros y maestras de educación infantil y primaria. Imparto las asignaturas de creatividad y educación artística. Para mí es un honor estar aquí acompañada de tantas personas tan interesantes, ¿no?, que están aportando y que siguen dando valor al arte en la sociedad y sobre todo en la educación. Y bueno, pues vengo a acompañar a ver qué podemos aportar. Muy bien, pues muchas gracias. No cabe duda, por lo menos a mi juicio, de que el arte es fundamental, y el acercamiento del arte al alumno en los primeros años de enseñanza en educación infantil y primaria, sobre todo es un elemento esencial para el desarrollo, como hemos dicho, del individuo. ¿En qué medida creéis que es así y cómo puede canalizarse, cómo puede materializarse?
Bueno, yo quería hablar, sí, estábamos hablando de innovación, ¿no? De innovación a través de las artes, a través de la danza, y me gustaría justamente comentar cómo podemos hacer, ¿no? Que esa es para mí la pregunta, porque se pueden hacer muchas cosas y donde yo creo que está la diferencia es cómo acercamos el arte al aula, ¿no? Porque siempre se tiene esa idea de que el arte está en el teatro, está en los museos, está en los centros culturales, pero aquí es el colegio y es que aquí no se puede, ¿no? Siempre está el impedimento, que no tenemos los materiales, no tenemos el espacio, no tenemos tiempo, porque claro, el currículum está muy cargado, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de la educación reglada, hay espacios, ¿no? Hay espacios de música, hay espacios en educación física dentro del currículum. Y yo creo que es fundamental incidir en esos espacios en la medida de lo posible, porque la danza o cualquier expresión artística lo que aporta es ese currículum oculto, ¿no? Que a veces que es realmente el que va a revelar la verdadera personalidad e identidad de cada individuo, ¿no? Es ahí donde va a revelar, porque el arte incide en el alma, en lo más profundo del ser. Y un aspecto interesante, cómo entra la danza, digamos, en la escuela. Claro, la danza es una disciplina en donde hay un maestro que enseña ejercicios. Entonces, por eso digo que el cómo acerco ese movimiento, en mi caso la danza, para mí fue revelador. O sea, entrar en un clima, digamos, estructurado y hablar de proponer a un grupo de jóvenes de hacer danza, fue para mí, la innovación. A eso es lo que quería llegar. ¿Cómo innovo? Porque la innovación no tiene que ver siempre con la tecnología, ni con lo más puntero, ni con el PowerPoint sino es realmente cómo yo puedo llegar a ese joven que lo que está viendo en TikTok es lo que realmente le está moviendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, es realmente partiendo desde su propio lenguaje, partiendo desde donde realmente él tiene el interés por eso que yo le voy a ofrecer. Entonces, crear la empatía, y yo creo que es ahí. Yo voy a contar brevemente que realizo talleres de artes con niños y el punto de partida siempre cuando trabajo con niños en arte es ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te interesa como persona? Porque el arte no tiene un formato, ¿sí?, específico. Y entonces hoy justamente se crearon 3 grupos diferentes y ¿quiénes fueron los que dieron los talleres? Pues ellos mismos. Ellos mismos, o sea, la innovación actualmente no es el profesor enseña, sino el profesor acompaña ese proceso vital del ser humano de buscar la belleza, de buscar otro lenguaje que parece olvidado o denostado por la modernidad o por las prisas o por todos estos cambios que nos están aconteciendo. Sí, estoy completamente de acuerdo y me parece muy interesante lo que dices. Efectivamente es importante tener en cuenta qué quiere el alumno, el niño en este caso, porque si el arte es la expresión, ¿no?, de un sentimiento, es la aproximación a los afectos del alma que decían los ideólogos, efectivamente no te enseño a hacer esto porque sí, sino qué quieres desarrollar, cómo te quieres expresar. Y efectivamente, y en relación con el tema de la innovación, pues completamente de acuerdo también. La innovación, lo han dicho antes, no está ligada, no tiene por qué estar ligada en este ámbito, sobre todo a las nuevas tecnologías. Muchas veces la innovación es una vuelta a la tradición. Cuando se habla, por ejemplo, del enseñar deleitando, ahora mismo no solamente en las disciplinas artísticas, sino en cualquier ámbito, lo encontramos en Horacio, se revitaliza en el Renacimiento y, por ejemplo, en la Primera República, uno de los valores fundamentales era precisamente eso, el enseñar deleitando. Perfecto, muy bien. Aurora. Bueno, pues yo partiría principalmente por el modelo educativo, ¿no?, que tenemos hoy en día, cómo es nuestro sistema educativo actual y cómo innovar en él, ¿no?, desde esta perspectiva, ¿no?
Actualmente tenemos un modelo educativo que proviene de la revolución industrial del siglo XIX y que prioriza siempre el aprendizaje a través de lo intelectual o lo cognitivo, ¿no? Generalmente siempre se está dejando de lado todo el desarrollo social, emocional y físico de las personas, ¿no? Son aulas que hoy en día siguen siendo aulas estáticas, que el cuerpo generalmente tiene muy poca presencia, que valoramos mucho más el intelecto que la parte física, y tenemos que tener en cuenta que los individuos, cuando nacen, las personas, lo primero que llevan a cabo es el aprendizaje corporal, no tanto el verbal, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos, ¿no?, a través de nuestras escuelas la parte más corporal de las personas, cuando estas metodologías siguen siendo muy rígidas, ¿no?, dentro de la escuela, ¿no?, con un sistema, un aprendizaje que es el bulímico, ¿no?, como dice María Acaso, donde memorizamos, vomitamos y olvidamos, ¿no? Y el que no haya pasado por ese proceso o no lo haya puesto en práctica alguna vez en sus aulas sería raro, ¿no? El trabajo a través de lo artístico, de las artes, de la expresión corporal, lleva un estilo de enseñanza a través de la experiencia, ¿no?, a través de la experimentación, ya bien sea a través de la pintura, de la danza, de la música, de la escultura, lleva una experiencia, y esa experiencia nos lleva al placer, ¿no?, al tener placer por lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pienso es que deberíamos utilizar el arte como una herramienta transversal a todas las asignaturas dentro de la escuela y bueno, llevarlas a cabo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante del Ministerio de Sanidad que se llama Dame 10, donde hacen descansos activos en el aula, ¿no?, para que los niños puedan descansar físicamente, hacen un ejercicio con lo que están trabajando, ¿no?, con el contenido que están llevando a cabo en el aula en ese momento, ¿no? Por lo tanto, y en definitiva, creo que el trabajo con el cuerpo, con el movimiento, con la expresión corporal, tiene que ser determinante dentro de nuestras escuelas para además pues educar de una manera holística a todos los alumnos y alumnas, ¿no? Un trabajo muy importante, ¿no? Queremos trabajar con esos alumnos de forma que podamos formarlos de manera integral y completa, ¿no? Claro, efectivamente el arte es una herramienta transversal, además que es necesaria para, bueno, pues para el conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la sociedad en el momento que sea, ¿no? Efectivamente no se puede hablar del romanticismo, por ejemplo, sin pues hablar de Becker o sin hablar, por ejemplo, de Goya, efectivamente, que son dos artistas sublimes, cada uno en su especialidad. Leticia. Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Considero también que el arte realmente nos hace más humanos a todos, ¿no? Al final hay que educar el cuerpo y la mente. Y nosotras, desde nuestras asignaturas de educación artística, hablamos no solamente de artes plásticas, ¿no?, sino que el arte es mucho más amplio. Y cómo desde estas disciplinas artísticas conseguimos enriquecer los contenidos del currículum. En nuestra universidad hacemos proyectos interdisciplinares con otras materias para integrar, ¿no?, al final la lengua con el arte, la ciencia. Al final ofrece una nueva mirada, porque los artistas al final lo que hacen, ¿no?, nos enseñan el mundo desde otra perspectiva. Y un poco lo que los alumnos que vienen a estudiar magisterio, de base tienen una formación artística pues demasiado escasa, muy estereotipada también, es como año tras año siempre nombran a los mismos referentes, técnicas como tal son mínimas, no relacionan, piensan que la educación o la plástica la relacionan más bien con una manualidad y no más como comentabas con María Caso, son más bien proyectos artísticos, y los maestros tienen que ser artistas, porque de alguna manera, ¿no?, tienen que intentar que ese aprendizaje, ¿no?, llegue de verdad, no se quede solamente para el día del examen, vomitarlo y olvidarlo. A mí me pasa también como madre, que a veces, pues cuando mi hija me dice, mamá, es que tengo que estudiar esto para el examen, digo, no tienes que estudiar esto para el examen, tienes que estudiar esto para ti, para tu vida, para enriquecerte. E intentamos siempre buscar esa conexión
Y a mí personalmente el arte siempre me ayuda a encontrar esos vínculos, porque hay artistas para todo y además con una mirada que diferente. Entonces creo que enriquece a cualquier materia. Creo que cualquier proyecto que se quiera hacer o cualquier tema que se quiera tratar, si lo trabajamos desde el arte, conseguimos que al final haya un aprendizaje, porque hay una mayor sensibilidad, los alumnos incluso, yo percibo que son más respetuosos, abren la mirada, trabajan desde la empatía, también como habéis comentado, y para mí, creo, o sea, fíjate que yo muchas veces solamente tengo una asignatura de un semestre en los grados de maestros de primaria, que digo, wow, me gustaría trabajar muchísimo más con ellos, ¿no? Nos quedamos siempre como, ay, pero aún así sí que conseguimos que nos digan al final de la asignatura, me siento de otra manera, me siento mejor persona y creo, o sea, desconocía tantos artistas, tantos referentes, por eso creo que tenemos que seguir tirando de esta rama, porque va a ayudar a que al final el mundo sea un poquito mejor. Desde la infancia, por supuesto. Sí, efectivamente. El arte, como muy bien dices, enriquece, ¿no? El arte nutre, el arte complementa muy bien al niño, ¿no? Y efectivamente, pues es... Y al adulto. Y al adulto, pero efectivamente, pero si despertamos porque acercamos. Antes hablaba Raquel Sardá, bueno, con otras palabras, ¿no? El artista nace o se hace, ¿no? Entonces, el artista nace, evidentemente, pero también se hace, y el artista puede nacer, evidentemente, pues, yo estoy rodeado, afortunadamente, de artistas, y me nutro, vamos, muchísimo de ellos y me enriquezco muchísimo como persona también, pero efectivamente el acercar el arte a las escuelas es muy importante, y a las universidades. Por ejemplo, en esta casa, pues, en la Universidad Rey Juan Carlos, tenemos un grupo de profesores, los que organizan este congreso, que realmente están desarrollando una actividad muy importante, y yo particularmente pienso, no lo digo porque sean los organizadores, no es una cuestión, lo pienso con total franqueza, que tiene una responsabilidad muy grande, porque de ellos puede depender muchísimo el desarrollo de los estudios en el ámbito universitario, en el panorama español, ¿no? Gente, muy buenos profesionales que desarrollan además muy buena investigación relacionada con el arte, en este caso la danza. Además desarrollan actividades docentes, ¿no? De difusión de lo que son estas enseñanzas, y puede ser un punto de partida, pues, trascendental. ¿En qué medida creéis que puede el arte o las propuestas artísticas, qué creéis que pueden aportar el arte o las medidas artísticas en la educación? ¿Qué valores? Bueno, uno de los valores más importantes es, creo yo, el de la creatividad. O sea, en este mundo tan cambiante, en este mundo enlatado desde muchos puntos de vista, yo creo que más que nunca, digamos, necesitamos ser creativos, pero creativos, o sea, personalmente, digamos, en ver, o sea, tener diferentes ópticas, ¿no? Entonces, el arte lo que nos enseña, porque el arte no tiene solo una manera de interpretarla, que ese es uno de los aspectos que nos ayudan muchísimo. En uno de los trabajos que solemos hacer con los jóvenes es observamos un mismo objeto y observamos de una manera objetiva qué elementos tiene un mismo objeto cuando lo miramos objetivamente y qué elementos podríamos extraer desde el aspecto subjetivo. Entonces nos damos cuenta de que a veces confundimos en nuestros criterios qué es lo objetivo, qué es lo subjetivo, y nos quedamos en me gusta o no me gusta o qué feo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Entonces, ante la pregunta ¿por qué? Y nos pasa muchísimo en todos los discursos que vemos en general. Carecemos generalmente de argumentos, carecemos de fondo, por decirlo, y eso confunde actualmente a la sociedad. Lo estamos viendo, la gente se deja llevar por opiniones
y no está realmente observando de una manera objetiva, analizando aspectos. El arte nos permite eso, podemos tener aspectos sobre la luz, sobre el color, sobre el fondo, en el caso de la danza, sobre los diferentes movimientos, las calidades, el ambiente. Y una de las cosas que yo creo que es muy interesante en cuanto a la creatividad es cómo proponemos en nuestras actividades, ¿no? Tiene que ser atractiva. O sea, y ahí el profesor tiene que ser creativo, está obligado a ser creativo. Los materiales tienen que ser adecuados, tienen que ser atractivos también. Y luego el ambiente también, que muchas veces, claro, el ambiente de las escuelas son, digamos, muy parecidas, o sea, tenemos las pizarras con los mismos carteles, entonces la danza, el arte en general en la escuela nos puede dar justamente ese espacio diferente, divergente, ese espacio rebelde, en donde podemos expresarnos realmente como nos gustaría ver el mundo, ¿por qué no? ¿Y entonces lo objetivo pasa a un segundo plano o...? No, el objetivo no pasa a un segundo plano. El objetivo, o sea, lo que planteamos es que el arte te permite analizar a la vez ambos aspectos, y entonces eso al ser humano le ayuda a entender y decir, cuando estoy opinando de esta manera me estoy dejando llevar quizás por la emoción. Y entender qué me emociona, entender realmente qué entiendo del objeto. ¿Y eso en qué redunda? En el aprendizaje justamente de los contenidos, de cómo luego desarrollarlos. Por tanto, el canon nos sirve para aprender, la técnica la ponemos al servicio de la creación de algo que se supone que puede tender a lo sublime, ¿no? Sí. O que es la pretensión de... Sí, siempre la búsqueda del arte, la belleza. Por eso, si damos belleza al niño, al joven, cuando sea adulto buscará belleza. Claro, muy bien, pues. Aurora. Bueno, yo coincido plenamente con ella, creo que principalmente aporta creatividad, pero también las relaciones sociales, ¿no? Las humaniza muchísimo. Hay varios proyectos que se llevan a cabo de danza o de otras áreas que se ha comprobado, ¿no? Hay investigaciones también que han revelado que por ejemplo, si hay algún tipo de bullying dentro de un grupo, sobre todo en adolescentes, pues a través de la danza esas relaciones se mejoran, ¿no? Y por tanto creo que es realmente importante, como he dicho anteriormente, que se trabaje a través de las artes en la escuela y como no, principalmente por mi área que es la danza, ¿no? Porque, como digo, esas relaciones pueden cambiar y pueden hacer bien al grupo y demás. Sí que es verdad que son proyectos que no calan mucho en el tiempo, porque son proyectos puntuales y lo que habría que hacer, pues como ya hemos comentado anteriormente, es utilizarlos como herramienta dentro de nuestros sistemas educativos, que existen las vías, porque las vías están, ¿no? Desde infantil hay ya bloques de contenidos que tienen que ver con el tema de la expresión corporal, con lo corpóreo, también con el resto de las artes como la pintura y demás. En primaria también tenemos el área de enseñanzas artísticas que se desdobla en dos partes, en plástica y visual, y por otro lado música y danza, que ahora con la nueva entrada de la ley, con la LOMLOE, ha pasado a llamarse también música y danza. Y por otro lado tenemos también el área de educación física, que también tiene bloques de contenidos dedicados a todo lo que tiene que ver principalmente con la expresividad. Y luego en secundaria igual, en los 3 primeros años, de primero a tercero, también se imparten bloques de contenidos que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con la expresión corporal. Por tanto, creo que más que cambiar desde arriba, que siempre en nuestro gremio, ¿no?, se dice que tiene que haber más enseñanza de arte dentro de la escuela y demás. No, yo creo que las vías están. Lo que pasa es que la formación del profesorado que tenemos, o muchas veces no se contrata a la gente especialista en estas áreas, ¿no?, que es muy importante, o en otras ocasiones dentro de las carreras encargadas
de formar a estos profesionales no les dan las suficientes herramientas para luego poder aplicarlas en el aula y llevar a cabo verdaderamente estos bloques de contenidos tan necesarios, ¿no? Y luego otra cosa es que desde las universidades también deberíamos de crear sinergias entre los conservatorios y los centros de formación superior en arte para nutrirnos entre nosotros, ¿no? ¿Qué está sucediendo desde el ámbito universitario en la formación? ¿Qué está sucediendo en los conservatorios? ¿Qué está sucediendo en los centros superiores de formación en arte, ¿no? Y autonutrirnos y formar de una manera más adecuada a ese profesorado para que salga con una preparación adecuada, ¿no? Mi tesis doctoral tiene que ver con esto, con el profesorado particularmente de educación física, y lo que concluyo más o menos es que la falta formación en este aspecto desde el ámbito universitario, ¿no? Para que ellos puedan de verdad aplicar esos conceptos luego dentro de sus áreas de conocimiento dentro de las escuelas o los institutos de enseñanza. Sí. Es así, además que, fíjate, sobre todo en el caso de la enseñanza primaria y secundaria, tradicionalmente los profesores o los maestros que han impartido las asignaturas que tenían que ver con manualidades y demás, ¿no?, que eran las clásicas, han sido profesores que no eran específicamente formados para ello. Es decir, cuando había que hacer una distribución de docencia y sobraba una asignatura o a un profesor le faltaban horas de clase, que en la universidad decimos créditos, ¿no?, horas de clase semanales, bueno, pues tú das plástica o das música, y eso es un error tremendo. Totalmente. Porque precisamente la sensibilidad y el conocimiento que tiene que tener un profesor en esas disciplinas a lo mejor es superior, digo, en cuanto a sensibilidad, que el economista. El economista tiene que saber economía, el profesor de música tiene que saber música. Entonces yo, que no, vamos, soy un aficionadillo a la música, no puedo dar clase de música por mucho que me forme. Tendría que nacer otra vez. Sí, además es que la ley especifica, ¿no?, concreta, claro, que tienen que ser especialistas en la rama para impartir las asignaturas, tanto que las que proceden de enseñanzas artísticas como las que proceden de educación física, ¿no? Tienen que ser maestros especialistas en la rama para poder impartirlas. Y en muchas ocasiones, como dices tú, pues efectivamente esa formación no está, o proceden de otra rama, o no han tenido esa formación tampoco y no pueden desempeñarla, ¿no?, porque no la han recibido correctamente. Entonces, pues esas pequeñas deficiencias que tenemos que solventarlas para poder aplicarlo correctamente luego dentro de los sistemas educativos. Sí, la verdad es que es un escollo que hay que sortear de la mejor manera posible y cuanto antes, ¿no?, para que... Pues efectivamente la formación artística de profesorado, tanto de infantil como de primaria, es mínima. Es muy poco tiempo, ¿no?, el que tienen durante sus 4 años de carrera para formarse en la formación artística a nivel general. Y a mí me pasa, ¿no?, que estoy prácticamente con algunos, sobre todo con primaria, un semestre nada más. Es muy poco tiempo para trabajar una asignatura que considero que tiene una riqueza muy grande y que aporta muchísimo a la formación de un docente, que al final lo que estábamos hablando de la creatividad, claro, desde el arte se trabaja el desarrollo de la creatividad de una persona, se trabaja también un desarrollo más reflexivo, más crítico, trabaja también la parte emocional de las personas, nos hace, como decía antes, ¿no?, personas más pacíficas, personas más empáticas, más atentas, ¿no?, también a los problemas del mundo, y ahí puedes encontrar esos referentes artísticos para que te ayuden, ¿no?, a trabajar estos problemas sociales, llevarlos dentro del aula y empezar a trabajarlos con la infancia. Y eso, desde la educación artística, entra de forma muy, muy fácil, porque nosotras lo que hacemos, diseñamos materiales educativos que vayan un poco en esta onda, todo esto en un semestre muy pequeñito, y vamos a centros educativos para probar estos materiales que se han diseñado dentro del aula. Y bueno, es el momento estrella, ¿no?, cuando ese material al que le han dedicado ese tiempo han tenido que pensar, buscar, encontrar nuevos artistas, referentes, nuevas formas de encontrar contenidos del currículum, porque tienen que relacionarlo con el currículum de infantil para que nadie piense que nos vamos por otro lado, sino que están ahí.
Y pues bueno, al final es un momento mágico, tanto para mis alumnas como para mí, y bueno, y para los niños del centro educativo. Así que creo, o sea, agradezco muchísimo también que tengamos congresos de este tipo donde se fomente, o sea, yo soy más de la educación artística, pero soy una apasionada de la danza, que siempre me ha gustado muchísimo, y siempre he pensado que esa conexión también existe, que en los colegios, ¿no?, en la formación tienes que trabajar al ser humano completo, ¿no? Te ayuda, ¿no?, como persona, saber colocarte a cuidar tu cuerpo de forma sana y además a conocerlo un poco más, ver dónde están tus límites, y creo que, bueno, pues que eso tenemos que seguir luchando para que hacerlo más visible, que llegue yo como madre digo que llegue por favor a la sino artistas, estudiantes, que puedan, o sea, han venido gente que están en la Facultad de Bellas Artes para enseñarnos técnicas que están trabajando, y bueno, yo creo que es un enriquecimiento tanto para todos al final. Claro que sí. Y luego está la filosofía Reggio Emilia, Sí. que tienen un artista, ¿no?, referente, que trabaja en paralelo con las educadoras, y claro, los diseños, los proyectos que proponen para los niños pues son brillantes, porque tienen pues una persona más profesional que conoce mucha técnica, que conoce mucho el arte, ¿no? Y luego están ellas, que llevan toda la parte pedagógica. Entonces, esa fusión Sí. funciona. Yo quiero contar mi experiencia. Yo trabajé, estuve justamente en ese apartado del currículum de educación física, donde hay, creo que son 6 sesiones de expresión corporal, el segundo curso de la ESO. La profesora de música bailaba flamenco, alguna especialidad de danza también bailaba, y ella me dijo: he observado todas tus clases y dice, es que yo sé todo lo que tú les has dado porque es el contenido, pero dice, cuando tú lo das es otra dimensión. O sea, yo si lo doy lo que me dieron en los cursos, camino por el espacio, no sé qué, pero cuando tú lo das, y ahí es lo que vamos, es que cuando es otra dimensión, cuando es arte y cuando es técnica, simplemente. Entonces, ahí es donde los especialistas, pero también coincido con Leticia, que sí que tiene que haber también por parte del profesional de la danza un conocimiento sobre alguna metodología como la Reggio Emilia, como puede ser Montessori, Waldorf, alguna. O sea, tiene que ser, yo creo que el profesorado de danza también tiene que tener interés en la parte de pedagogías educativas para la escuela, ¿no? O sea, nuevamente, esa conjunción, esa interacción, ¿no? Claro, efectivamente es un valor añadido muy importante, ¿no? Es una perspectiva y una forma de, bueno, pues técnicamente, pero incluso desde el punto de vista de la percepción, de la expresión, que solamente te la puede dar la persona que trabaja en eso y que siente en eso, ¿no? Sí. La persona que tiene esa técnica y, como has dicho, la diferencia, ¿no? La dicotomía técnica-arte, o como habéis dicho antes, lo lógico, lo mágico, ¿no? En otro sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, pues lo que tú comentabas, que decía tu compañera, es que tú estás en otra dimensión, claro. Efectivamente. Entonces, eso es muy enriquecedor y solamente te lo puede proporcionar el artista, ¿no? Que lo que dicen en otras disciplinas, que es muy importante en la universidad, el economista que viene a dar su visión a la universidad, ¿no? No solamente el profesor de economía que está dedicado solamente a investigar, a dar clases, no, sino el profesional, ¿no? En definitiva, aunque ya sé que a los artistas no les gusta que le llamen profesional. Lo peor que hay para un artista dicen que le digan profesional, ¿no? Sí. Habiendo escuchado las respuestas de todos, como vamos con el tiempo un poco encima, vamos a dar paso a 2 preguntas que tengo ahora mismo en el chat. Bueno, en el chat no, pero tenemos 2 manos alzadas. Va a comenzar Ángel Tomás y continuará José Antonio. Primero, Ángel Tomás, adelante. Hola, buenas tardes. Estáis teniendo una mesa muy interesante. La verdad es que da pena que se acabe con todas vuestras aportaciones y vuestra experiencia. Yo quería comentaros, porque la verdad es que parece que a nosotros nos queda muy claro que el arte tiene mucho que aportar en la enseñanza,
desde todas sus disciplinas, pero ¿están los centros educativos, me da igual primaria que secundaria, dispuestos a acoger en cada una de sus materias esta visión artística? La ciencia, la matemática, la historia, la lengua, ¿están dispuestos a que haya un artista que articule o que ponga ese punto de vista a acogerlo en su seno? Porque más bien la visión que es que el arte es una María se queda ahí en el último rincón. ¿Cómo vamos a hacer que el vagabundo o el pobrecillo de turno de la enseñanza se ponga a la cabeza un poco a marcar un poco las pautas de todos desde esa sensibilidad, desde esa creatividad, desde esa magia de ese conectar con uno mismo? Pues yo te digo que creo que no está preparado ahora mismo el profesorado para abarcar todo esto de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Primero de todo porque, bueno, yo tengo la experiencia, tengo 2 niños ahora mismo en primaria y te puedo decir que desde el centro educativo donde llevo a mis hijos, muchas veces me dicen que si toda la plantilla, si todo el claustro no está de acuerdo con llevar a cabo una serie de metodologías, no las llevan. Es decir, si hay un profesor que piensa que el arte, que trabajar a través del arte en su materia está bien y el resto piensa que no, pues es complejo, ¿no? Luego hay otros centros educativos que a lo mejor sí que lo llevan a cabo porque todos piensan en la misma línea, ¿no? Hace poco estuve en un seminario que estaba presente daba una charla una de las directoras de un instituto de Leganés que trabaja mucho a través de las artes y ella decía, por ejemplo, que le sobraban las paredes, ¿no? En el instituto dice, a mí me sobran paredes porque yo lo que quiero es que todo está conectado. Las matemáticas están conectadas con la lengua está conectada con las ciencias, o sea, todo está conectado, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar dentro de mi instituto, nos sobran las paredes porque estamos todos conectados, ¿no? Y están todos en la misma línea. Pero eso no sucede en todos los centros. Entonces, sí que creo que esa sensibilidad tendría que llegar, tendría que calar de alguna manera para que ese profesorado esté abierto a nuevas dinámicas, a nuevas metodologías y saber además que son efectivas, ¿no? Y para eso, ya aprovecho y lo digo, que tenemos mucha investigación ya en danza, ¿no? En expresión corporal, en todo el tema de movimiento, pero aún falta mucho. O sea, que desde aquí hago un llamamiento a investigadores a que sigan investigando en el campo de la danza, en el campo del movimiento, en el campo de las artes escénicas, porque realmente todavía nos falta mucha investigación. Y es un arma muy poderosa la investigación porque obtenemos resultados. Entonces, si esos resultados funcionan en algunos centros, seguramente que el resto se contagie de esos resultados y quieran poner en práctica ciertas metodologías en sus aulas, ¿no? Es una cosa fantástico, Aurora. Secundamos esa petición, desde luego. Alberto creo que quería decir algo, ¿verdad? Yo, si hay tiempo, yo creo que a lo mejor si no tienen interés, como comentas, es porque no conocen realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de contar cerca con un grupo de gente que realmente me parece que lo que hace es no solamente muy interesante, sino muy importante, ¿no? Entonces, a mí particularmente sí me resulta pues extraordinario poder conocerlo y yo soy lingüista, que preguntaba Ángel Luis, creo que te llamas. Ángel Tomás. Ángel Tomás, yo soy lingüista y yo, vamos, estoy dispuesto a dar cabida a artistas, no a bailar porque lo haría muy mal, pero sí a disfrutar. O bueno, incluso a bailar, a aprender. Claro que sí. A bailar, todos. ¿Por qué no? No importa el fin, el medio. Pensaba que era yo como, yo jamás daría una clase, pero sí a disfrutar, por supuesto, sí, claro. A aprender y a, bueno, pues para ser más feliz, ¿no? O bueno, estar más contento, ¿no? Evidentemente. Es una grandísima idea, desde luego. Yo son 10 segundos. Yo creo que ahí está la clave. No pedimos cosas porque no sabemos que existen. Claro. Entonces, una buena campaña podría hacer a este amigo que nos ha preguntado organizarse
y proponer, por ejemplo, hay muchos proyectos en vídeos que se han hecho en colegios en España y en otros países de Europa que se podrían compartir y hacer un videoconferencia el Día de la Danza o la Semana Cultural, proponer y entonces abrir un debate y conocer otros proyectos exitosos en otros colegios. Podría ser. Porque lo importante, yo creo, en este sentido, no es intentar convencer. Lo importante es enseñar. Crear la necesidad. Crear la necesidad y, sobre todo, enseñar. Tampoco hay que hacer proselitismo. Claro. Te enseño y habrá muchísima gente que de forma natural se adhiera, pero tiene que conocerlo, tiene que acercarse. Siempre en este tipo de... Bueno, pues normalmente uno se acerca a veces, pero la mayoría de las veces el artista ha accedido al conocimiento a través de, ¿no?, de familiares que le han llevado a un espectáculo o etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver si se corta la interferencia, hemos tenido suerte y vamos con la última pregunta, que es de José Antonio. Hola, buenas tardes. Yo soy alumno de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, soy músico profesional, soy arpista. A mí me llama mucho la atención y querría saber su parecer porque me llama mucho la atención lo separado que está el mundo del personal, de los profesionales, artistas en activo, del mundo de la enseñanza. Y creo que realmente existe un problema gravísimo en las enseñanzas artísticas, tanto en cuanto al docente se le separa de la carrera artística en nuestro país. Un músico que oposita a unas oposiciones de conservatorio, por decir, está privado de poder realizar una actividad artística al más alto nivel, a diferencia de lo que pasa en otros conservatorios europeos. Esto tanto en cuanto a la música. Para mí realmente es uno de los problemas graves y quería saber su parecer al respecto. ¿Empezado todos? Bueno, sí, te dejo a ti porque sí, bueno, en realidad vamos en la misma línea de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sería bueno, ¿no? En tu caso estás diciendo que los profesionales que se dedican a la docencia dentro de los conservatorios de música, ¿no? No les dejan esa parte profesional. Bajo mi punto de vista es un error, ¿no? Porque la persona que tiene una buena trayectoria profesional como bailarín o como músico o como actor, luego lo va a poder aplicar en el aula, porque lo ha sentido, lo ha hecho y lo ha realizado, y además traerá cosas novedosas, me imagino, también a la hora de impartir su docencia. Entonces, bajo mi punto de vista, es un error que no se favorezca, ¿no? También a esos docentes para que lleven a cabo su parte más profesional o práctica de esa área de conocimiento. Sí, yo creo que en general en la educación se ha tratado el tema de la música, ¿no? De una manera muy... muy parca, por decirlo de alguna manera, porque yo recuerdo a mis hijos yendo al cole con la flauta, cada año la flauta, y nunca, digamos, no tocaban en realidad nada, pero entonces, ¿por qué la música se tiene que entender solo como si fueran notas musicales o solo como si fuera tocar un instrumento? La guitarra española, la flauta dulce, no sé qué. Luego vino de moda el pequeñito, ¿cómo se llama? El ukelele. Ah, qué bien, el ukelele por lo menos es más fácil de meter en la mochila. Pero la música tiene un sentido mucho más amplio. Los primeros sonidos de la naturaleza es música celestial. Al amanecer, o sea, los pájaros. Entonces, yo creo que viene también desde ahí, desde el concepto que realmente es una educación musical. Entonces, claro, tu respuesta por eso, o sea, nos cuesta un poco de responder porque tenemos que ir un poco al origen. Realmente, ¿qué es la música que debería enseñarse en todos los colegios? Entonces, luego vamos a lo que hablábamos antes, cómo hacer que coincidan los que están en la carrera de música con la carrera docente para que puedan aunar, digamos, conocimientos y trabajo en mejorar la calidad educativa, en definitiva. Gracias. Gracias a ti.
Perdonadme que creo que no se me está escuchando nada, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. Decía que cerramos aquí el turno de preguntas. Muchísimas gracias a los ponentes de la mesa. Cerramos con esa explicación magnífica acerca de ese carácter tan enorme que tiene la música, que no solamente es flauta, efectivamente. Y culminamos aquí, si no me equivoco, esta segunda mesa y esta primera sesión. A ver desde Móstoles qué nos dicen, pero en principio me parece que cerramos mesa.